La sangre manchó el mármol importado del suelo. Pero Alessio Ferraro solo tenía ojos para ella. Gianna se quedó paralizada. La seda carmesí de su vestido ajustado. Se aferraba a cada una de sus curvas exuberantes. Alessio pasó por encima de un rival que jadeaba en el suelo. Y su mirada oscura se clavó en la de Gianna. Una pregunta imprudente estaba a punto de incendiar Chicago entera. Chicago era una ciudad construida sobre vientos fríos y sangre todavía más fría. Y nadie entendía eso mejor que Alessio Ferraro. Desde el ático de Ferraro Enterprises, con vista a la extensa cuadrícula de la Milla Magnífica, Alessio gobernaba el sindicato más brutal del Medio Oeste. Para el ojo público, Alessio era un magnate inmobiliario multimillonario y un filántropo. Para el bajo mundo criminal, Alessio era el segador del Loop. Un hombre que había desmantelado, pieza por pieza, el imperio de su propio tío. Para reclamar el trono de la outfit de Chicago. Alessio era un hombre de violencia calculada. Un hombre que jamás dejaba que la emoción dictara sus actos. Y un hombre que veía cualquier apego como una amenaza mortal. Excepto cuando se trataba de Gianna Costa. Gianna era su secretaria ejecutiva. Ese era su título oficial en la nómina de la empresa. En realidad, Gianna era la arquitecta brillante e inquebrantable. Detrás de todas las fachadas legítimas de sus negocios. Era ella quien limpiaba los libros financieros. Quien escondía millones de dólares en cuentas extraterritoriales con solo unas teclas. Y quien navegaba las traicioneras aguas de las auditorías fiscales federales sin sudar una sola gota. Gianna tenía una mente como una trampa de acero. Forjada en los barrios ásperos e implacables del South Side. Donde había aprendido desde muy joven. Que mostrar debilidad era invitar a la destrucción. Hace 3 años, cuando el gobierno federal lanzó una operación encubierta masiva, con varias agencias, contra la familia Ferraro. Fue Gianna quien pasó 4 días sin dormir. Destruyendo los libros falsos y fabricando un rastro documental completamente legítimo para sus empresas fachada. Gianna, ella sola, había salvado a Alessio de pasar el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad. Desde ese día, Gianna era prácticamente intocable dentro de la organización. Los capós y los soldados sabían que no debían cruzarse en su camino. Pero no la respetaban por miedo a su intelecto formidable. La respetaban porque temían la ira aterradora de su jefe. Gianna también era la mujer que deshacía por completo el control de hierro de Alessio. En un mundo lleno de socialites demacradas y esposas de mafiosos con cirugías, Gianna era una anomalía deslumbrante. Gianna tenía curvas generosas, caderas anchas y una figura suave y llena. Que perseguía a Alessio en cada momento de vigilia. Gianna era profundamente insegura sobre su cuerpo. Completamente inconsciente del efecto devastador que tenía sobre Alessio. Para protegerse de las miradas depredadoras de los soldados de la mafia que rondaban la sede. Gianna se vestía con trajes conservadores y sin forma. Escondía su cuerpo detrás de gruesa lana y blazers enormes. Enterrando su feminidad para mantener su autoridad en una sala llena de hombres peligrosos. Alessio lo permitía porque eso la mantenía a salvo. Mantenía la distancia, con una fachada de profesionalismo helado. Dando órdenes a gritos y exigiendo una perfección absoluta. Alessio se convencía de que mantenerla a distancia era la única forma de protegerla de la oscuridad devoradora de su mundo. Si sus enemigos alguna vez descubrían que Gianna era su única debilidad, la mataría antes del amanecer. Pero la obsesión de Alessio era algo silencioso, algo asfixiante. Alessio conocía el tono exacto de su cabello oscuro cuando el sol de la mañana lo tocaba a través de los ventanales de la oficina. Sabía que Gianna tomaba su café solo, negro, un hábito amargo que había desarrollado para mantenerse despierta durante largas noches lavando dinero. Alessio había despedido en secreto a 3 gerentes de nivel medio en los últimos 2 años, simplemente porque los había sorprendido mirando demasiado tiempo la curva suave de la cintura de Gianna. Nadie sabía esto. Ni siquiera sus subjefes más leales. Alessio era un maestro de la compartimentación, manteniendo su violento imperio completamente separado del dolor consumidor que sentía cada vez que Gianna entraba en una habitación. Sin embargo, el frágil control de Alessio empezaba a resquebrajarse. En gran parte por la llegada de Brett Tasford. Brett Tasford no era un mafioso tradicional que jugara según las viejas reglas de la Cosa Nostra. Ashford era un monstruo moderno. Ashford era un capitalista de riesgo despiadado, un expatriado británico de lengua plateada. Que lavaba enormes sumas de dinero para una facción renegada y ultraviolenta de la brava rusa.
Armado con fondos de cobertura, fideicomisos extraterritoriales y un ejército privado de mercenarios altamente entrenados. Ashford avanzaba de forma agresiva sobre el territorio de los Ferraro. Ashford intentaba apoderarse de los lucrativos contratos de transporte marítimo en el puerto de Chicago, para poder pasar armamento pesado de contrabando en nombre de sus socios del cartel. Alessio lo había bloqueado en cada movimiento, drenando poco a poco los recursos de Ashford. Pero el criminal británico era arrogante, temerario y confiaba demasiado en sus respaldos, como para evitar una guerra callejera total que atraería de inmediato la atención del FBI. Alessio había aceptado una reunión formal. El encuentro se llevaría a cabo bajo la fachada de una gala benéfica de élite en el histórico Hotel Drake. Se consideraba terreno neutral, fuertemente custodiado por hombres armados de ambos bandos. Alessio necesitaba desesperadamente a Gianna. Ella era la única persona que tenía memorizado el desglose financiero completo de los complicados contratos del puerto. Ella era la única que podía detectar, en el momento, las trampas ocultas y los números fraudulentos en los libros que proponía Ashford. La tarde de la gala, ocurrió un desastre mundano. Un pasante descuidado tropezó en la sala de descanso de la oficina, derramando una bandeja de café hirviendo sobre el vestido de noche negro y conservador que Gianna había traído para cambiarse. Con solo 2 horas antes de que comenzara el evento, y sin tiempo para ir hasta su casa en medio del tráfico de la hora pico, Gianna se vio obligada a enviar a su asistente a una boutique de lujo cercana, en la avenida Michigan, para buscar un reemplazo inmediato. La asistente regresó 20 minutos después con un solo vestido que le quedaba a la medida exacta de Gianna. Gianna miró la prenda en el baño ejecutivo, su corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas. Era de seda carmesí, y era ajustado. Era criminal, descarado, agresivamente ajustado. El vestido tenía un escote en corazón que mostraba con orgullo la generosa forma de su pecho. Una cintura ceñida que resaltaba su dramática figura de reloj de arena. Y una falda larga que se aferraba con desesperación a la amplitud de sus caderas anchas y sus muslos gruesos, antes de caer en cascada hasta el suelo. No dejaba absolutamente nada a la imaginación. No había un blazer sin forma detrás del cual esconderse. Solo estaba ella, expuesta en toda su gloria curvilínea e innegable. Gianna casi se echó para atrás. Casi tomó su teléfono para llamar a Alessio y mentirle, diciendo que estaba terriblemente enferma. Pero Gianna Costa no huía. Gianna había sobrevivido a la pobreza aplastante. Había sobrevivido a los hombres brutales de las calles del South Side. Y sobrevivía, día tras día, trabajando para el jefe criminal más peligroso de Chicago. Ciertamente, no iba a dejar que un trozo de seda roja la derrotara. Gianna se subió el cierre del vestido, se aplicó una capa espesa de labial rojo oscuro como si fuera pintura de guerra. Y salió a la noche helada de Chicago. Completamente ajena a que estaba a punto de encender un polvorín devastador. El gran salón de baile del Hotel Drake era un mar brillante de diamantes costosos. Smokines de diseñador a la medida y armas de fuego cuidadosamente ocultas. El aire estaba cargado del aroma de champán añejo, perfume caro. Y la tensión eléctrica de sindicatos rivales respirando exactamente el mismo aire. Alessio Ferraro estaba de pie cerca de la amplia escalera de mármol, sosteniendo un vaso de whisky añejo. Sus facciones afiladas formaban una máscara impenetrable de indiferencia, mientras sus subjefes le susurraban actualizaciones constantes de seguridad al oído. Entonces, las pesadas puertas de roble del salón se abrieron lentamente. Y Gianna entró. El efecto fue completamente instantáneo. El murmullo bajo de las conversaciones educadas a su alrededor murió de golpe. Las cabezas giraron al unísono. Las copas de cristal se detuvieron a medio camino hacia las bocas abiertas. Alessio sintió que todo el aire desaparecía de sus pulmones en una sola ráfaga dolorosa. Apretó su vaso de whisky con tanta fuerza que gimió, a punto de estallar en fragmentos ensangrentados en su mano. Gianna era una visión de belleza absolutamente devastadora. El vestido carmesí se moldeaba a sus curvas exuberantes como una segunda piel, resaltando la forma suave y cedente de su cuerpo con la que Alessio había soñado durante 3 años agonizantes. Cada paso que Gianna daba sobre la alfombra era un ritmo hipnótico y oscilante de caderas redondeadas. Y una confianza tranquila y decidida. Gianna se veía aterrorizada, pero mantenía la barbilla en alto. Sus ojos oscuros e inteligentes escaneando la sala traicionera con la misma vigilancia aguda que Alessio necesitaba de ella cada día. Pero Alessio no era el único hombre mirando. Alessio observó,
con la sangre convirtiéndose rápidamente en fuego líquido. Como las miradas depredadoras de 100 hombres peligrosos se clavaban en su secretaria. La desnudaban por completo con los ojos. Los murmullos comenzaron de nuevo. Esta vez llenos de especulación vulgar. Respiraciones pesadas e intenciones hambrientas. Una bestia oscura y territorial le trepó violentamente por la garganta a Alessio. Quería cerrar con llave las pesadas puertas del salón, sacar su arma. Y quemar el histórico hotel hasta los cimientos, solo para borrar la imagen de Gianna de esas memorias sucias. Antes de que Alessio pudiera cruzar la enorme sala para protegerla del asalto de miradas. Otro hombre se le adelantó. Brett Tasford, el capitalista de riesgo, se deslizó suavemente entre la multitud adinerada. Su smoking azul medianoche, hecho a la medida, contrastaba fuertemente con sus pálidas facciones aristocráticas. Ashford interceptó a Gianna cerca de la imponente fuente de champán, bloqueando deliberadamente su camino hacia las mesas de los Ferraro con una sonrisa suave y depredadora. Alessio se detuvo en seco, sus músculos enroscándose con fuerza como una serpiente lista para atacar. Comenzó a caminar hacia ellos de inmediato, sus zancadas largas y depredadoras devorando la distancia. Su aura irradiaba una intención asesina tan pura y sin adulterar, que los endurecidos hombres de la mafia se apartaban de su camino, aterrados. Gianna se mantuvo firme cuando Ashford se acercó. Lo reconoció al instante, gracias al detallado dossier de inteligencia que ella misma había preparado. Sabía exactamente lo peligroso que era. «Buenas noches, señorita Costa», ronroneó Ashford, su acento británico goteando un encanto falso y aceitoso. Ashford dejó caer su mirada fría, deliberadamente, hacia el pecho de Gianna, deteniéndola ahí durante un tiempo insultantemente largo, antes de arrastrar los ojos lentamente por la curva dramática de sus caderas. «Debo decir que Ferraro te ha mantenido demasiado escondida del mundo. Si hubiera sabido que la contadora de su oficina trasera se veía como un auténtico festín, habría tomado su directorio a la fuerza hace años». «No soy su contadora, señor Ashford», dijo Gianna, con la voz sorprendentemente firme y fríamente cortante. «Y ciertamente no estoy en el menú esta noche. Si quiere hablar sobre los contratos del puerto de Chicago, puede hablar directamente con el señor Ferraro. Si quiere hacer comentarios groseros, vaya y búsquese un espejo». Ashford soltó una risa baja y divertida, acercándose incómodamente a su espacio. Extendió la mano con naturalidad, y sus dedos largos rozaron un mechón oscuro y suelto sobre el hombro descubierto de Gianna. Gianna no se estremeció ni retrocedió. Pero sus ojos oscuros se encendieron con una advertencia severa. «Con carácter», murmuró Ashford, inclinándose tan cerca que ella pudo oler el fuerte aroma a ginebra en su aliento. «Me gusta una mujer con algo de carne de verdad en los huesos y fuego real en las venas. Dime, Gianna, ¿cuánto te paga un hombre miserable como Ferraro a una criatura tan hermosa como tú? Porque sea lo que sea, yo lo triplico fácilmente. Ven a trabajar para mí. Puedes usar vestidos exquisitos como este todas las noches. Y te prometo que yo sí sabré apreciar cada una de tus curvas». Gianna tomó un sorbo lento y deliberado de su champán, su mente calculando a toda velocidad. «Usted no tiene ningún salvavidas financiero que ofrecerme, señor Ashford. Auditoré sus cuentas propuestas esta misma mañana. Está sangrando dinero de forma masiva en sus empresas fachada de Malta. Usted no quiere los puertos de Chicago para una expansión estratégica. Está desesperado por flujo de efectivo inmediato. Porque el cartel Volkov lo amenaza con romperle las piernas. Si no les devuelve su inversión inicial antes de que termine el mes». El rostro de Ashford se desplomó al instante. Su fachada encantadora y aristocrática desapareció por completo, reemplazada por pura malicia sin filtro. Ashford la tomó de repente del brazo, clavando los dedos con dolor en la piel suave de Gianna. «Maldita perra», siseó, su acento espesándose con la furia. «¿Crees que un libro contable gordo te hace intocable en mi mundo? Puedo hacerte desaparecer en el lago Michigan antes de que sirvan los aperitivos». Ashford dejó caer con agresividad su otra mano sobre la cintura de Gianna, presionando los dedos con fuerza sobre la carne suave y cedente sobre su cadera, hundiéndose en la seda carmesí. La temperatura en el gran salón pareció desplomarse al cero absoluto. Alessio se paró en silencio, justo detrás de Ashford. La sola fuerza abrumadora de su presencia física bastó para que la multitud de criminales retrocediera con un terror absoluto y sin aliento. «Suelta tu mano, Ashford», dijo Alessio. Su voz no fue un grito.
Fue un susurro grave y áspero, apenas por encima de un tono conversacional. Pero cargaba el peso aterrador de una orden de ejecución final. Ashford se puso rígido de sorpresa, pero su arrogancia ganó. Y no retiró de inmediato la mano de la cintura de Gianna. Giró la cabeza levemente, con una sonrisa desafiante y presumida en sus labios delgados. Ferraro, apenas estaba conociendo mejor a tu asistente, increíblemente encantadora. Realmente acaparas todos los mejores tesoros de Chicago para ti solo. Alessio ni siquiera miró el rostro de Ashford. Su mirada oscura, ardiendo con intensidad, estaba clavada por completo en Gianna. Alessio vio el ligero temblor oculto en las manos de Gianna, sosteniendo la copa de champán. Vio el desafío valiente y terco brillando en sus ojos oscuros. Y vio la marca repugnante de los dedos pálidos de Ashford, presionando sobre la seda carmesí justo en la cintura de Gianna. La pesada jaula de hierro que Alessio había mantenido, con tanto esfuerzo, alrededor de su corazón durante 3 largos años. Se hizo añicos de manera violenta. El profesionalismo murió. La cautela estratégica murió. Solo quedaba la necesidad primitiva y abrumadora de reclamar públicamente lo que era suyo. Y destruir por completo cualquier cosa que lo amenazara. Alessio extendió el brazo, agarró a Ashford con fuerza por las solapas de su smoking a la medida. Y lo lanzó hacia atrás con una fuerza aterradora e inhumana. Ashford voló por el aire y se estrelló pesadamente contra una mesa de cristal para cócteles. Haciendo añicos el vidrio por todas partes y esparciendo licor costoso por toda la pista de baile pulida. Fuertes gritos ahogados estallaron por toda la sala. Los guardaespaldas de ambos sindicatos metieron la mano de inmediato dentro de sus chaquetas a la medida, sujetando las empuñaduras de sus armas. El salón de baile estaba exactamente a un segundo de convertirse en un baño de sangre catastrófico. Pero Alessio ignoró por completo el caos creciente. Se acercó directamente al espacio personal de Gianna. Sus anchos hombros musculosos bloqueando por completo su vista de la mesa destrozada y la multitud conmocionada. Alessio extendió la mano con suavidad, y sus dedos grandes y encallecidos trazaron lentamente la curva exacta de la cintura de Gianna, justo donde Ashford acababa de tocarla. Como si estuviera borrando físicamente la existencia asquerosa de aquel otro hombre de su piel. Gianna lo miró hacia arriba, con la respiración entrecortada ante la obsesión cruda y sin filtro que ardía abiertamente en los ojos oscuros de Alessio. Este no era el jefe frío, calculador y distante que ella había conocido durante años. Este era un hombre completamente poseído. Alessio se inclinó, con el rostro a apenas centímetros del de Gianna. Sus labios rozando ligeramente su oreja. Pero cuando habló, su voz sonó lo suficientemente fuerte y clara, como para atravesar el silencio muerto y tenso de la enorme sala. Alessio pronunció la pregunta que rompería para siempre su fachada profesional. Y reescribiría, de manera violenta, las reglas del bajo mundo de Chicago. Gianna, susurró Alessio, su voz vibrando con una rabia oscura y sofocantemente celosa. ¿Quién te dio permiso de usar un vestido que me obliga a matar a cada hombre en esta sala? ¿Por atreverse a mirar lo que me pertenece solo a mí? El silencio del gran salón se rompió en un caos absoluto. Decenas de armas salieron de sus fundas, y el sonido metálico resonó como un pelotón de fusilamiento. Alessio Ferraro no sacó su arma. No lo necesitaba. Sus hombres formaron un muro humano impenetrable alrededor de él y de Gianna Costa. Brett Ashford se levantó tambaleándose de entre los cristales rotos. Sangrando por un corte profundo en la frente, su rostro retorcido en una rabia humillada. Alessio hizo un solo gesto de asentimiento hacia su subjefe. La señal fue clara. Si alguien se movía, el Hotel Drake se convertiría en un cementerio. Alessio envolvió su mano grande, con firmeza, alrededor de la cintura de Gianna. Con un agarre posesivo e inflexible, y la sacó del salón a paso firme. Se movieron rápidamente por los corredores de servicio, flanqueados por guardias fuertemente armados. Hasta llegar a la camioneta blindada que los esperaba en el callejón helado de Chicago. Alessio la empujó adentro y subió detrás de ella, y las pesadas puertas se cerraron de golpe, sellándolos en el interior silencioso y perfumado de cuero. El trayecto hacia su ático fortificado en Gold Coast fue asfixiante. Gianna iba sentada rígida, la seda carmesí de su vestido ajustado se sentía como un blanco pintado directamente sobre su pecho. Alessio miraba por la ventana oscurecida, con la mandíbula tan tensa que los músculos le temblaban bajo la piel. El aterrador jefe de la mafia había expuesto su única debilidad ante todo el bajo mundo criminal. Por culpa de un vestido,
por culpa de un impulso celoso y temerario. Cuando las puertas del ascensor privado se abrieron hacia su enorme ático de varios niveles, Alessio despidió a sus guardias. Las pesadas puertas de acero se cerraron detrás de ellos. Estaban completamente solos. Gianna finalmente se volteó hacia él. Sus ojos oscuros destellando con una mezcla de adrenalina sobrante y furia contenida. Gianna no era una frágil esposa de mafioso. Ella era la arquitecta de la supervivencia de Alessio. ¿Te has vuelto completamente loco?, exigió Gianna, su voz resonando en la sala de estar cavernosa, con paredes de vidrio. Acabas de declararle la guerra a un sindicato respaldado por la Brava, delante de toda la outfit de Chicago. ¿Por qué? ¿Por un ego herido? Destruiste 3 años de diplomacia cuidadosa porque Brett Tasford me tocó la cadera. Alessio se dio la vuelta lentamente. Caminó hacia ella, su paso depredador devorando la distancia. Hasta acorralarla contra el borde de una enorme isla de cocina de mármol. La encerró, colocando una mano sobre la encimera a cada lado de sus anchas caderas. La diplomacia es para hombres a quienes no les amenazan lo que es suyo, dijo Alessio. Su voz bajando a un registro letal y vibrante. Te tocó. Te miró como si fueras un pedazo de carne sobre una tabla de carnicero. ¿Tienes idea de lo que me costó no dispararle entre los ojos ahí mismo, en la pista de baile? Yo no soy tuya, respondió Gianna, aunque su respiración se entrecortó cuando el pecho de Alessio rozó el escote profundo de su vestido. Soy tu secretaria ejecutiva. Yo cuadro tus libros. Yo lavo tu dinero sucio. Soy una empleada. Alessio soltó una risa dura y amarga. Levantó la mano, sus dedos ásperos trazando la piel desnuda del hombro de Gianna. Deslizándose por la curva de su clavícula. Una empleada, murmuró, con la mirada cayendo sobre la generosa curva de su pecho. Y luego recorriendo lentamente la dramática cintura ceñida y la amplitud de sus muslos gruesos. He pasado 1000 días mirándote a través del vidrio de mi oficina. Te he visto esconder este cuerpo detrás de horribles trajes de lana. Me convencí de que, si mantenía la distancia, podría mantenerte a salvo de los monstruos con los que trato. Pero esta noche, vi a cada monstruo en esa sala mirarte de la manera en que yo he querido mirarte. Desde el día en que entraste en mi vida. Alessio se acercó más, respirando el aroma de su perfume. ¿Crees que me importa el cartel Volkov? Susurró Alessio contra sus labios. ¿Crees que me importan los contratos del puerto? Quemaría la ciudad entera de Chicago hasta las cenizas antes de dejar que otro hombre te pusiera una mano encima. Gianna sintió cómo se derrumbaban las últimas de sus defensas. El muro impenetrable que había construido para sobrevivir al mundo violento y despiadado del sindicato Ferraro, desapareció. Gianna levantó las manos, enredándolas con desesperación en las solapas del saco de Alessio, y lo atrajo hacia ella. El beso fue explosivo. Sabía a whisky añejo, a violencia inminente, y a 3 años de negación asfixiante. Alessio gimió, un sonido primitivo y profundo. Mientras finalmente envolvía sus brazos alrededor de las curvas suaves y cedentes de Gianna. Apretándola contra su cuerpo duro y musculoso. El vestido carmesí que había provocado una guerra en el bajo mundo. Fue, de repente, lo único que se interponía en su camino. Alessio desgarró el cierre, su control completamente destruido. Por los sonidos suaves y desesperados que Gianna hacía contra su boca. Aquella noche, en medio de la amenaza inminente de un baño de sangre del cartel. El segador del Loop veneró a la mujer curvilínea y brillante. Que sostenía en sus manos tanto su imperio como su alma oscura. La guerra llegó a Chicago antes de que saliera el sol. Brett Tasford, humillado y desesperado por demostrarle su dominio a sus patrocinadores rusos. Lanzó un ataque masivo y coordinado. Para las 4 de la madrugada, los mercenarios de Asford habían incendiado con bombas incendiarias 3 de las bodegas legítimas de los Ferraro, en el lado sur. Y habían emboscado 2 de sus convoys de distribución cerca de la frontera con Indiana. En el ático, la neblina romántica se evaporó al instante. Alessio estaba de pie en el centro de su sala táctica. Coordinando contraataques con sus capós a través de teléfonos encriptados. Su rostro era una máscara de asesinato frío y calculado. Gianna estaba sentada en la enorme mesa de caoba, vistiendo una de las camisas de vestir de Alessio, demasiado grande para ella. Mientras sus dedos volaban sobre el teclado de su laptop fuertemente encriptada. Asford tiene 300 hombres fuertemente armados movilizándose cerca de los patios de carga, le gritó Alessio por teléfono, golpeando la mesa con la mano.
Díganles a los equipos de asalto que carguen la artillería pesada. Matamos a cada uno de ellos que cruce a nuestro territorio. Sin prisioneros. Gianna dejó de escribir. Levantó la vista de la pantalla brillante, su cabello oscuro formando un halo despeinado alrededor de sus hombros. Llama a tus hombres, Alessio, dijo con calma. Alessio se giró hacia ella, con el ceño fruncido en una confusión agresiva. No puedo llamarlos. Ashford está presionando por una toma de control hostil. Si muestro debilidad, la outfit nos va a desangrar. No necesitas disparar ni una sola bala para destruirlo, afirmó Gianna, girando la pantalla de su laptop hacia él. Te lo dije ayer. Ashford está desesperado por efectivo. El cartel Volkov le dio $50 millones para asegurar los contratos del puerto de Chicago. Él usó 40 millones de esos para cubrir malas inversiones en Malta. Suponiendo que podría usar los ingresos del puerto para pagarles antes de que se dieran cuenta. Gianna tocó una sola tecla. Una cadena de transferencias bancarias extraterritoriales cayó en cascada por la pantalla. Acabo de congelar los 10 millones que le quedaban, continuó Gianna, con la voz vacía de cualquier emoción. Los hice pasar por 7 corporaciones falsas en las Islas Caimán. Y los deposité directamente en un fondo de caridad anónimo en Ginebra. Después, rompí su cortafuegos y le envié una copia de sus libros financieros reales. Directamente al jefe del cartel Volkov, en Moscú. Alessio miró la pantalla. Y luego levantó lentamente la vista hacia la mujer hermosa y peligrosamente brillante sentada en su mesa. Gianna tomó un sorbo de su café negro. Brett Ashford le robó $50 millones a la brava rusa, dijo en voz baja. Y ahora ellos lo saben. Ya no tiene ningún ejército, Alessio. Es un hombre muerto que todavía camina. 10 minutos después, el teléfono encriptado de Alessio sonó. Era su explorador principal en los patios de carga. Los mercenarios de Ashford estaban empacando de repente y abandonando sus puestos, presas del pánico ciego. A Ashford mismo lo habían visto huyendo hacia su jet privado en el aeropuerto internacional O'Hare. Está intentando escapar, dijo Alessio, sacando su arma y revisando el cargador. Los rusos lo van a atrapar tarde o temprano, pero no voy a darles esa satisfacción. Te tocó a ti. Eso lo hace mío. Alessio salió del ático con un equipo de asalto. Alcanzó a Ashford en la pista, justo cuando los motores del jet empezaban a girar. La ejecución fue rápida, brutal, y completamente pública dentro del bajo mundo criminal. El segador del loop había enviado un mensaje definitivo. Nadie tocaba su imperio, y absolutamente nadie miraba a su mujer. Cuando Alessio regresó al ático, mientras el sol de la mañana rompía sobre el lago Michigan. Gianna estaba de pie junto a los ventanales, mirando hacia la ciudad que acababa de salvar. Usando nada más que un teclado y su mente brillante. Alessio caminó hacia ella por detrás. Envolviendo sus brazos con firmeza alrededor de su cintura. Atrayendo sus curvas suaves contra su pecho. Alessio hundió el rostro en el cabello oscuro de Gianna, respirando profundamente. Dejando que la violencia de la noche se disolviera. ¿Das miedo? ¿Sabías eso? Murmuró Alessio contra su cuello. Tengo a 100 asesinos armados trabajando para mí. Y tú derribaste a un capo respaldado por un cartel, con las manos vacías, antes del desayuno. Gianna se recostó en su abrazo, con una sonrisa lenta y segura extendiéndose por su rostro. Alguien tiene que mantener este sindicato funcionando de manera eficiente. Mientras tú andas lanzando hombres contra mesas de cóctel. Alessio la giró para que quedara frente a él. La miró profundamente a los ojos, con ese fuego obsesivo y protector ardiendo más fuerte que nunca. Nunca más vas a usar un traje de lana sin forma, ordenó Alessio con suavidad. No vas a esconderte más en las sombras de mi oficina. Vas a estar justo a mi lado. Tú me perteneces, Gianna. Tú eres dueña de esta ciudad. Gianna Costa, la chica de las calles ásperas del Southside. Había entrado a una sala con un vestido rojo ajustado. Y había puesto de rodillas al jefe de la mafia más peligroso de Chicago. Ya no era solo la secretaria ejecutiva. Era la reina indiscutible del sindicato Ferraro. Y juntos, gobernarían el bajo mundo para siempre. Si te encantó esta historia llena de tensión de alto riesgo, romance oscuro y drama explosivo de mafia. Por favor dale like a este vídeo ahora mismo. No olvides compartir esta historia con tus amigos y dejar un comentario abajo. Contándonos cuál fue tu parte favorita. ¿Fue la venganza brillante de Gianna, o la devoción despiadada de Alessio?
Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestras historias inmersivas y llenas de emoción. Nos vemos en el próximo video.